Sí, ajá. Hacer sacrificios, sí, de hecho, ahorita vamos a ver con los mexicas, exactamente. Pero, ¿por qué esa figura piramidal? ¿Por qué los hacían así en pirámide? O sea, ¿alguna idea, alguna hipótesis por qué lo hacían en pirámide? No, no, con las culturas también de Asia. Bueno, lo hacían básicamente porque y trataban de imitar los cerros que veían, ¿no? Entonces veían los cerros y todo, entonces querían un poco imitar la forma. Eso era una. La siguiente es que las formas de construir no tenían como ahora que tienen grúas y se construyen así los grandes edificios, no, sino que iban construyendo en forma de mastaba, es decir, construían aquí una base, luego sobre esa base trabajaban para construir la otra base y luego la otra base y así hasta llegar hasta arriba. Entonces necesitaban unos espacios para poder construir, para poderse apoyar y seguir construyendo. Entonces, básicamente por eso las construcciones son piramidales, no tienen ninguna cosa que ver con extraterrestres, ni nada, ni que fuerzas mágicas, ni nada, sino porque necesitan ir construyendo así, irse apoyando, ¿no? Era su manera de apoyarse. Entonces, la cultura madre, la Olmeca, entonces tenemos sus tres ciudades, La Venta, San Lorenzo y tres zapotes, ¿no? Entonces, ellos fueron los que establecieron primero y es la cultura inicial. Luego, obviamente, ¿por qué los conocemos? Pues los conocemos por sus grandes cabezas, estas que representaban gobernantes o representaban figuras prominentes de Profe, la... Dime, Fer. perdón, una pregunta, ¿quiénes eran lo que decía en la otra diapositiva? ¿Decía cultura madre o algo así? Ajá, Son ¿quiénes eran? los Es que no Olmecas. entendí. Aquí están, Okey, gracias, Olmecas. profe. Ujú. Entonces, aquí los Olmecas van a ser estos, y ellos obviamente tienen un montón, se han descubierto muchísimas cabezas así monumentales, que era su forma de organización, ¿no? También se han encontrado muchos de estos, a través de todas las culturas mesoamericanas, se han encontrado muchos de estos que son los famosos juegos de pelota. Ahora, aquí hay que entender algo súper interesante. El juego de pelota en realidad no tenemos una inscripción, códices o cosas así que nos digan exactamente qué significa. Entonces, la forma en que nosotros pensamos que se llevan a cabo los juegos ahí, que se pegaban con la cadera, no sé si lo hayan visto, así que se juegan con la cadera. Entonces, es un poco una idealización de la cuestión, ¿no? De cómo se trata de interpretar los juegos. Pero hay muchos, o sea, hay demasiadas juegos ahí que se han encontrado, aunque les digo, no sabemos exactamente si es así, ¿no? Son como interpretaciones ahí que se tienen. A ver, déjame ver si tengo aquí una imagen de cómo se pensaba que se jugaba. A ver. Y a mí me ha tocado ir a ver algunos de estos lugares y son impresionantes ahí cómo se ven. Sí, aquí ya encontré una imagen. Aquí, a ver, déjenme copiárselas y ponérselas aquí para que la vean. Ujú. A ver, se las pongo acá. Aquí está. Estamos aquí, estamos acá. Aquí la ponemos. Aquí para que la vean, ¿no? A ver aquí y la pegamos. Vamos a ver si se pega. A ver aquí. No, no se quiere pegar. Bueno, ahorita se las envío, pero obviamente sí es una idealización. Entonces no tenemos mucha idea que realmente se jugara de la forma en que se piensa, ¿no? Y de hecho muchas de ahí aparece, ¿no? Muchas de las cosas que tenemos son como un poco, les digo, idealizaciones. Vean ahí que llega la pelota y la pegan, y entonces esa pelota pasa a través de este círculo por aquí y en fin, ¿no? Entonces, eso es la cultura olmeca. Luego, la otra cultura importante que está en el periodo, ojo aquí, entonces es en el periodo clásico, en el periodo clásico, ¿no? Es la cultura teotihuacana.
Entonces, vean, esto es súper interesante porque de Teotihuacán apenas conocemos, o sea, conocemos el nombre de la ciudad y todo, pero en realidad no sabemos cómo se llamaba. Realmente el nombre de Teotihuacán se lo van a poner muchísimo después, las peregrinaciones aztecas, se lo van a poner porque significa ciudad de los dioses, ¿no? Teo, Dios, Tehuacán es especie de ciudad, ¿no? No, Teo es ciudad, perdón, y lo demás es dioses, ciudad de los dioses. Entonces, pero no sabemos en realidad cómo se llamaba la ciudad, no tenemos muchas referencias, hay pocas cosas que nos digan, no tenemos documentación, por ejemplo, no manejaban una documentación como tal. Entonces, todo es con base a lo que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Entonces, tenemos muy poca información incluso de cómo se habitaba ahí. Pero lo que hemos encontrado es que fue una cultura grande, ¿no? Que tenían esta religión politeísta, que tenían una estructura muy jerarquizada de personas, que tenían estos enormes monumentos como la pirámide del Sol o la pirámide de la Luna, y que su economía estaba basada en la agricultura. Entonces, obviamente, esa es la ciudad desde arriba, desde una de las pirámides, desde la pirámide de la luna, ¿no? Esto es lo que se llama la calzada de los muertos, y aquí vamos a tener varios templos. Y de hecho, la ciudad, cómo se la pueden imaginar ustedes? Así, ustedes la ven y la ven gris, ¿no? Y la ven así y se ve hasta un poco triste. Pero ¿cómo se la imaginan ustedes que fue en sus momentos de esplendor? ¿Tienen una idea así de si tenía color, no tenía color, si era siempre gris o cómo se la pueden imaginar con gente incluso, ¿no? Nunca se han puesto a pensar cómo se vería así con color, ¿no, Andrés? Emiliano. Pues sí, Entonces, vean, aquí, yo creo que ¿cómo, Fer? ¿Cómo te la imaginas? las pirámides yo creo que serían grises y algunas como con piedras de otro. Perdón. Y pues podrían ser lo que más brillaba sería, o lo que más tenía color sus vestuarios y mucho comercio ahí de especies o cosas así. Sí, sí, sí. De hecho, podría ser, fíjense, les voy a poner una imagen de cómo se piensa que era la ciudad, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, vean. Entonces, aquí tenemos la ciudad como la vemos nosotros ahora, así, pero así se piensa que era, que tenía estos colores rojizos, aquí las pirámides con unas terminaciones en la parte de arriba, ¿no? Esta es la pirámide de la luna, la pirámide del Sol, las construcciones, la gente, aquí, ¿no? La gente conviviendo. Entonces, no con este aspecto gris, así todo, sino con este aspecto rojizo, que esto se ha ido acabando próximamente, pues por la lluvia, el tiempo que ha estado en exposición, en fin, ¿no? Entonces sí se pensaba que sí tenía este color, que sí tenía, aquí les voy a poner un poco otra imagen, cómo eran las casas, a ver, dejen ponérselo, porque siempre usualmente nos olvidamos de cómo vivía la gente, o sea, vemos el centro ceremonial, pero no cómo convivía la gente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Vean, tenemos esta imagen ahí. Entonces, ahí podemos ver otra imagen, ¿no? Ahí la pirámide y las casas y con bueno, estas plantas ahí secas y todo, cubriéndose, ¿no? Incluso algunas con elementos rojos, con algunas especies de fuentes ahí, ¿no? Entonces, así, y con este color rojizo. Entonces, prácticamente es muy diferente a estas imágenes tristes que a veces vemos, ¿no? De la mismísima ciudad. Perfecto. Bueno, otra de las ciudades que convivieron junto a los teotihuacanos son los zapotecas en el periodo clásico, y estos estaban en Oaxaca, mientras los teotihuacanos estaban aquí en el Valle de México, los zapotecas estaban en el estado de Oaxaca. Y entonces ahí, ¿cuál es la ciudad
principal, pues es la ciudad de Monte Albán. Entonces, ¿qué es esta, no? Esta es la ciudad de Monte Albán. ¿Nunca han ido aquí a esta zona? Ahí a Oaxaca, que está como a 10 minutos a revista de la ciudad de Oaxaca. Es súper bonita esta zona. Y luego está la cultura maya. Entre la cultura maya está acá, en este lado, en esta costa. Y hay algo que les preguntan mucho a ustedes en el examen sobre los mayas, les preguntan cosas así, por ejemplo, cuáles fueron sus grandes aportaciones, ¿no? Entonces, una de las grandes aportaciones, pues fue esto, el conocimiento de la escritura, los números, también eran politeístas, también tenían una estructura muy jerarquizada, así del sacerdote, y pueden ver, les recomiendo ver una película, aunque tómensela con pinzas, ¿no? Una película que se llama Apocalipto, que es con Mel Gibson, no sé si la hayan visto o la conozcan. ¿Nunca la han visto esto? La de Apocalipto con Mel Gibson. Creo que, Creo que no. ¿no? Traten de buscarla, está en Netflix también. Y es un poco, pone ahí cómo eran las estructuras. A ver, dejen ponerles aquí una imagen de cómo se idealizaba en esta película. Es súper interesante. Estaría bueno que le echaran un ojo si quieren profundizar un poco ahí. Entonces ahí un poco idealizando los colores, la estructura, los sacrificios, ¿no? También. Entonces échenle un ojo ahí, por ejemplo, aquí cómo se hace un sacrificio humano. A ver, aquí déjenme traerles la imagen del sacrificio humano. Aquí se las pongo, cómo lo hacían. Ahí están. Voy a hacer un poco más grande. Entonces ahí un poco la imagen de cómo se proyectaba, ¿no? Y vean la suciedad y los que se van a morir ahí, ¿no? Junto a ellos. Muy bien, entonces eso los mayas. Entonces los mayas, por ejemplo, conocían el manejo del cero, eran grandes astrónomos, o sea, tenían una observación muy, muy precisa de los fenómenos que se daban en este caso, y astronómicos. Entonces era sumamente interesante lo que ellos lograron. También no eran tan pacíficos como se idealiza, sino también eran guerreros, también llegaban a la guerra y también eran conquistadores y también tuvieron su gran recelo. Y no es como antes, bueno, yo creo que ya había nacido, pero por ejemplo que decían que el mundo se iba a acabar en el 2012, que los mayas habían pronosticado eso. Bueno, obviamente eso es parte de la idealización de la gente de estas culturas por el desconocimiento, sobre todo que se tiene de las mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de las ciudades mayas muy padres como Palenque, Chichen Itzá, aquí Tikal y todo, son ciudades increíblemente fuertes y potentes, muy, muy padres y están en la selva, ¿no? Ahí. Muy bien. Y luego llegamos al periodo, en este caso, postclásico, el periodo postclásico. Entonces, ahí la cultura principal son los mexicas. Entonces, a ver, ¿quién podría o quién tiene un poco la idea de por qué hay, es diferente decirles aztecas y decirles mexicas? ¿Será lo mismo o serán diferentes? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Ajá, no, ninguna Tal idea. vez por sus dioses. Por los dioses, podría ser, hay algo de ello. ¿Alguna más? ¿Alguna idea que tengan más de estos? ¿No? A ver, aquí les voy a poner una imagen, ¿no? Entonces, vean, ¿por qué? Porque se piensa que la cultura mexica parte de una leyenda que cuenta que el dios del sol, Huitzilopochtli, se le presenta a uno de los dioses, que es Tenoch, y a uno de los sacerdotes, perdón, que es Tenoch, en la ciudad de Aztlán, ¿no? La ciudad de Aztlán. Y entonces le dice que tiene que caminar, que tiene que hacer una peregrinación para llegar
a donde haya un lago con una serpiente comiendo, un águila comiéndose una serpiente, y que ahí es el lugar donde están destinados a vivir ese pueblo. Entonces, obviamente, salen en peregrinación, son 7 tribus las que salen caminando a buscar. Entonces es un viaje larguísimo, o sea, digamos que tenemos, es como una leyenda y tenemos unas evidencias de algún tipo de viaje y todo, pero no tan masivo. Y entonces, cuando van caminando, cuando van en este peregrinaje de Aztlán, que está por acá, por Mazatlán, y llegan hasta acá, ahí es cuando se les conoce como aztecas, por Aztlán, ¿no? Por esto. Pero cuando ya llegan al Valle de México, aquí en el lago, y ya se logran imponer como una cultura propia, aparte, con propios métodos y propia ideología, es cuando ya se les conoce como mexicas. Y de ahí viene el nombre de México. ¿Alguien sabe qué significa México? ¿Cuál es el significado de la palabra México? O sea, que le da el nombre al país. ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? No, profe. No, muy bien. ¿Nombre de qué, perdón? De México. O sea, ¿qué significa México? Uy, ¿No? ¿No se lo sabe? Va. México. ¿No? Significa México el ombligo, ajá, el ombligo de la Ah, luna. El ombligo de la luna. Eso es lo que significa México. ¿No? Entonces está padre el nombre, ¿no? Así, el ombligo de la luna. Y entonces, obviamente, esto viene de esta parte de el origen mexica. Entonces, ellos se logran establecer aquí en el Valle de México, dejen ponerles aquí el valle para que lo vean, es decir, donde estamos, ¿no? Y pues, obviamente esto era un lago, ¿no? Entonces, imagínense el asunto de vivir aquí en un lago, por eso cuando llegan los temblores son tan fuertes, esto era, ¿no? Esto era aquí, era una sociedad ahí en medio de un lago. Entonces, obviamente, eso va a ser, van a ir conquistando poco a poco los lugares alrededor, van a tener su propia economía, van a tener también sus propias estructuras políticas, de dominio, van a lograr tener mercados, van a tener sectores, van a tener a sus dioses, es decir, tienen toda una gran estructura y sobre todo tienen digamos, un gran dominio de las sociedades de al lado, ¿no? Que están junto a ellos, las van a dominar. Entonces, esto obviamente va a jugar contra ellos porque van a generarse odios y esos odios van a hacer que cuando lleguen los españoles, pues los ayuden. Entonces, yo les recomendaría digamos, si quieren conocer muchísimo más de los aztecas y quitarse esa imagen, así como de una sociedad casi primitiva, vean una serie que se llama en Amazon, que se llama Hernán. Entonces, esa serie así se llama Hernán, es de la conquista, ¿no? Está muy padre. A ver, aquí está, se llama así Hernán. Entonces, es un poco la parte de la conquista, ¿no? Así, Hernán. Entonces ahí pueden ver esa serie, les ayudaría. Hacen una recreación del momento en que llegan los españoles y conquistan aquí a los mexicas y todo eso, y cómo se aprovechan del odio de las demás culturas que tienen hacia ellos para poder hacer un gran ejército. Entonces, por ejemplo, los españoles eran 300, 400 soldados y la ciudad de Tenochtitlan, pues sí tenía una gran población, casi de 200,000 habitantes. Entonces, dices, ¿cómo 200, 300 personas pudieron dominar a todos estos? Pues no, pues fue porque llegaron o tuvieron la ayuda de las otras culturas, las culturas de alrededor. Entonces, bueno, aquí viene un poco el mapa, un mapa conceptual, chéquenlo con calma, ¿no? De las principales estructuras artísticas que tenían, de la religión politeísta, ¿no? De su organización política basado en el Tlatoani, que es el gran emperador, el líder supremo, ¿no? El consejo en este caso con también otros sacerdotes o líderes, las escuelas, que son los calmecas, en fin, ¿no? Y su forma de comerciar, que era la agricultura y el comercio.
Entonces, obviamente, sí, como lo vemos, también se practicaban los sacrificios humanos e incluso en algunos momentos la cuestión del canibalismo. Incluso llegaban a haber periodos donde no había sequías o falta de alimento, entonces, bueno, pues se comían a los que sacrificaban. Ustedes, por ejemplo, han comido pozole, ¿no? Les gusta, me imagino que les gusta el pozole, ahora que siempre que vienen las fiestas así del 15 de septiembre y todo ese asunto. Entonces, el pozole pues es una comida originaria acá, pero antes podía llevar carne del perro, el xoloscuincle, o carne humana, ¿no? De los prisioneros ahí. Entonces, cada vez que coman pozole otra vez, acuérdense de eso, que es un platillo que se originó, en este caso, con carne humana o incluso con carne de perro, ¿no? Obviamente ahora lo hacen de pollo y res, hasta de hongos, ¿no? Pero tuvo un origen así, ¿no? Y Tenochtitlan, pues obviamente su zona principal, en este caso aquí la podemos ver, es lo que hoy conocemos como el templo mayor, esta parte. Entonces, un día que tengan chance, que puedan ir ahí al Museo del Templo Mayor, que está junto a la catedral, es muy padre porque uno entras y ven estos, ¿no? Entran y ven esta estructura, como ven, y una forma de que van a ir, cómo van construyendo, cómo la misma ciudad se va reconstruyendo una y otra vez, ¿no? Entonces, aquí sería muy importante esta imagen cuando la revisen con cuidado, la van a ver y cuando vayan se van a encontrar pues, estos planos. Y vean cómo está aquí, ¿no? Si nosotros vemos un mapa de la Ciudad de México, aquí vemos, por ejemplo, aquí está la catedral y aquí vemos dónde estaba el templo mayor, aquí en medio, aquí junto a la catedral. Vean el tamaño, ¿no? Enorme, es un poco casi del mismo tamaño aquí de la catedral, pero vean la ubicación, ¿no? Dónde están los lugares que hoy conocemos como el Centro Cultural de España o algunos lugares, aquí los vemos, ¿no? Aquí está. Sobre todo, concentrado todo esto alrededor de aquí de la catedral. Es súper interesante, o sea, ver esto. Y por eso la ciudad, en este caso, hay lugares que se están sumergiendo y están, en este caso, súper dispares, precisamente porque muchas de las piedras que utilizaron de las pirámides, algunas las utilizaron como base para hacer las construcciones y donde no utilizaron, pues es donde se están hundiendo las zonas. Entonces, por ejemplo, esta es la catedral, aquí está el zócalo, o sea, igual la imagen no es tan clara, este es el zócalo, esta es la parte frontal de la catedral, ¿no? Esta es la parte de atrás de la catedral, aquí estaba el templo mayor y aquí esta parte se sostiene sobre las ruinas de esto. Y aquí esta parte no tiene nada y por eso se está hundiendo. Es decir, esto se está yendo acá hacia arriba y esto se está yendo hacia abajo, ¿no? Porque no tiene de dónde apoyarse. Entonces, bueno, esta es una de las partes, ¿no? Que tenemos ahí. Muy bien. Y luego llegamos a la parte de la conquista y la conquista obviamente se va a dar con base a todos estos movimientos que habíamos visto anteriormente, esta cuestión de la llegada, de los viajes de descubrimiento y de conquista que se dan hacia 1400, cuando los europeos necesitan buscar nuevas rutas y llega Colón aquí a América. Entonces, obviamente, con estos viajes que comienzan, van a venir nuevos exploradores, van a venir gente que desea pues ver qué hay más hay, y uno de estos, Hernán Cortés, pues llega aquí a las costas sale desde Cuba, pasa por Yucatán, llega a Veracruz y empieza su exploración. Entonces, por eso les digo que esta serie de Hernán, que está en Amazon o en Prime Video, les va a gustar porque les va mostrando un poco el contexto del viaje y cómo se van encontrando. Y es muy padre porque
también van viendo cómo mientras las culturas nativas aquí le dan otro valor a otros elementos como el oro, para los europeos, pues el oro así les brillaba, ¿no? Y lo buscan y desean, y los otros, pues como dicen, bueno, pues, sí, ahí está, pero pues no es la gran maravilla para nosotros. Entonces, obviamente también el proceso de conquista entra en este periodo del deseo de extender las tierras, ¿no? De extender los territorios, siempre todo al nombre del rey, ¿no? Son muy rectos al nombre del rey, llevarle el recurso al rey, el dinero, el oro del rey, en fin, ¿no? Tratan de irlo conquistando. Pero, ¿qué es uno de los factores que ayuda, en este caso, a que se logre la conquista? Pues lo que les decía, ¿no? Básicamente, como los mexicas cobraban impuestos y eran imponían sus criterios políticos y económicos a las culturas de alrededor, como los tlaxcaltecas, por ejemplo. Entonces estos, cuando ven a los españoles, ven como una manera de liberarse, ¿no? De liberarse de sus por así decirlo, sus verdugos, de los que les están cobrando. Entonces, obviamente, pues ven a los españoles como unos salvadores y les ayudan a tirar al imperio mexica. Y una vez que el imperio mexica ha caído por parte de los españoles, pues empieza una reconstrucción política, social, económica, de todo tipo, ¿no? Entonces, algo que va a suceder ya con la caída de Tenochtitlan, pues es que se va a empezar a fundar la Nueva España, ¿no? Y obviamente los españoles y ojo, esta es pregunta de examen, súper importante. Y una vez que tienen aquí, para organizarse, fundan ajá, el ayuntamiento, ajá, que va a ser la primera forma de gobernar ya por parte de los españoles, ¿no? Y entonces, pues va a comenzar todo este proceso de mestizaje y todo este proceso de sincretismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sincretismo es esta cuestión de la fusión de culturas. Entonces, por ejemplo, se fusiona los alimentos y creencias que traen los españoles, ¿no? Se fusionan con las creencias y los conocimientos que tienen aquí las comunidades mesoamericanas. Entonces, por ejemplo, se crean platillos como el atole, ¿no? Aquí no existían las vacas ni las cabras, no había leche. Entonces se trae leche y se junta con el maíz, surge el atole, surge el chocolate, se lo llevan a Europa, los españoles no lo aprovechan y se lo llevan los suizos, y los suizos pues ya ven que son los mejores chocolateros del mundo, ¿no? El café, hay un intercambio de cafés, pero por ejemplo también los tamales, ¿no? O sea, aquí no había carne de puerco, aquí no había puercos, entonces se traen los puercos o las reses, entonces esa carne se combina con el maíz, ¿no? Y se van haciendo todos estos platillos, el jitomate se lo lleva en Europa y se vuelve súper exitoso, por ejemplo, en Italia para hacer las pizzas, en fin, ¿no? Entonces comienza toda esta parte del sincretismo y también del lenguaje, ¿no? De estas palabras que tenemos como jitomate, aguacate, ¿no? Los mismos nombres propios, ajá, Xicotenca, ¿no? Tenochtitlan, en fin, que utilizamos. Entonces, hay un sincretismo también de palabras. Entonces, vean, aquí tenemos, ¿no? 1,300 soldados españoles, más 80,000 aliados tlaxcaltecas, texcocanos y totonacos son los que logran, ¿no? Defender. Y los mexicas eran 150,000, pero pues no pueden. También, ¿por qué no pueden? Porque digamos, sus instrumentos de guerra, vean, eran estos tipos garrotes de palos, pero estos traen acero, ¿no? Traen elementos de acero, traen rifles, ¿no? Entonces, pues no hay manera de combatir con palos y todo esto, el acero y los rifles que traen estos, ¿no? No hay manera y no hay escapatoria. Entonces, obviamente, después aquí, déjenme ver, ya cuando está el imperio o lo que nosotros conocemos como colonia, ¿no? La colonia son 300 años, ¿no? 300 años de dominio español, ¿no? Entonces, obviamente, los españoles van a imponer sus
propias estructuras. Entonces, primero está el virreinato, ¿no? Aquí el virreinato de la Nueva España, ¿no? Luego está la Real Audiencia, la Iglesia, ¿no? El virrey como representante del rey. La Real Audiencia era como la corte, ¿no? Era una especie de corte. Luego la Real Hacienda es como la que llevaba las finanzas, ¿no? Llevaba las finanzas. Y entonces todos estos eran, digámoslos, prácticamente las estructuras políticas que gobernaban. Entonces, obviamente ustedes en su examen, si les preguntan, en este caso, quién era él, el virrey, por ejemplo, cuál era el virrey y el nombre del primer virrey. Entonces, el nombre del primer es, en este caso, es Mendoza, ¿no? Rey José de Mendoza. Entonces, es el nombre del primer virrey. Y el último es Juan O'Donoghue, ¿no? Juan O'Donoghue, o el último virrey. Entonces, este es el primero, y este es el último, ¿no? El último virrey. Entonces, obviamente, estos 300 años, estas estructuras se mantienen, se renuevan poco, hacen pocos cambios en sus movimientos. Básicamente, la economía está basada en la minería, ¿no? Y se van a ir creando, digamos, es el papel central, y se van a ir creando unas estructuras sociales muy diferentes. Entonces, y eso va a ser el origen, de hecho, estas estructuras sociales, va a ser el origen de los conflictos realmente ya de la conquista y que van a llevar a la independencia. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una organización social, a ver, déjenme buscarle aquí está, ¿no? Esta es la importante, esta, ¿no? Vamos a tener una organización social basada así. Entonces, ojo, porque esto es bien importante. En primer lugar estaban los españoles, en este caso que, como el virrey, que venía de España, y aquí se imponían, eran como los más ricos, los que estaban hasta arriba de la esfera, y ellos eran los que gobernaban. Luego estaban los criollos son hijos, ojo, hijos de españoles, hijos de españoles nacidos en México. Son hijos de españoles nacidos en México. Entonces, eso es muy importante. Y luego están los mestizos, que es la combinación de español con indígena. Están en tercer lugar. Luego están los indígenas puros, luego están los negros y hasta el fondo están las castas. ¿Qué son las castas? Es la combinación de estas tres. Entonces cuando se combina un mestizo con un indígena con un negro, ¿no? Van a salir las castas. Entonces, por ejemplo, están los mulatos, ¿no? Hay una cantidad de nombres que aquí lo vemos en la imagen. En este caso, déjenme aquí ampliarles la imagen, ¿no? Están estos, ¿no? Español con indio, mestizo, ¿no? Mestizo con español, castizo. Castizo con española, español. Español con mora, mulato, ¿no? Salta para atrás con mulata, pues es un lobo. Chino con india, salta para atrás. Morisco con española, chino. Mulato con española, morisco. Lobo con china, guija. O sea, si se fijan todas las combinaciones que teníamos, jíbaro con mulata, albarazado con negra, cambujo, ¿no? Por eso también se les conoce como negros cambujos, ¿no? Cambujo con india, zamboujo. Aquí tente en el aire con mulata, no te entiendo. O sea, imagínense, así había castas que sí, esta, ¿no? Así el no te entiendo, ¿no? Tente al aire, ¿no? O sea, el salta para atrás, o sea, imagínense, eran nombres chistosísimos, ¿no? O sea, ahora no suena chistosísimo, pero pues realmente la veían muy mal, ¿no? Eran como lo último de las sociedades y por lo tanto, pues eran los que verdaderamente la sufrían en este caso. Entonces, bueno, acá en la imagen, en la presentación, pues van a tener un poco mayor explicación de cada uno de ellos. Pero este factor en sí, de esta diferencia social, es va a ser una de las causas internas de la independencia, es decir, el problema que existe entre estos tres sectores. Tanto así que
cuando se da el movimiento de independencia, son los criollos, en este caso, los que van a empezar el movimiento de independencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos se sienten que si están aquí, pues obviamente son los que deben de gobernar. Bueno, aquí vemos todas las combinaciones, ¿no? Que hay: mestizo, sambo, mulato, morisco, coyote, arnio, chamizo, cambujo, tente al aire, no te entiendo, y albarazao, ¿no? Aquí vienen todas las combinaciones que vimos ahorita, y aquí cómo estaban las clases sociales. Primero los virreyes, son los españoles, ¿no? Aquí los criollos, ¿no? Menaderos, hacendados, criollos, luego los mestizos, ¿no? En este caso, los indígenas y todas las demás combinaciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esas traten de revisarlas. Muy bien. Y ya para terminar esta parte, durante todos esos 300 años de la conquista española, o sea, de que estuvieron aquí los españoles, pues tuvimos una forma de arte que predominó en estos años, que se fue combinando con otro tipo de expresiones que salían, que es el barroco. Y entonces el barroco prácticamente es una forma, si ustedes ven la catedral es barroca, y tenemos la combinación, es la saturación de la imagen, ¿no? Entonces tenemos ahí una situación muy una sobresaturación del adorno, complicación en la forma, en la imagen, todo ello, ¿no? Entonces, si quieren ver, si han ido alguna vez a esta ciudad de Tasco, por ejemplo, la catedral de Tasco es así como el barroco del barroco, que se llama el churrigueresco. Entonces, obviamente pueden ver ahí, o simplemente si ven la catedral, pues se darán cuenta que es como la saturación de la saturación, ¿no? Y el personaje cultural más importante de esos 300 años en la que fue la Nueva España, pues va a ser Sor Juana. Ténganlo súper presente porque ese también es pregunta de examen, así de que ¿quién fue el personaje cultural más importante de la época? Pues fue Sor Juana, y ella escribió varios tratados, libros de poemas, en este caso, alguna obra de teatro, donde ella, pues básicamente representa también a esta cultura barroca a nivel literario, y es el personaje más importante de la cultura barroca o de la cultura colonial aquí en México, ¿no? Muy bien, entonces con esto vamos a quedarnos hoy para mañana ver, no, el lunes, mañana hacemos examen, el lunes ver el proceso de independencia, ¿no? Cómo va a ser la independencia, y vamos a llegar hasta la revolución, ¿no? El próximo lunes. Muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana entonces. Ahorita les mando la sesión de hoy y la sesión de ayer, y también les envío toda la presentación que está aquí, para que ya la tengan, ustedes la vayan también estudiando un poco, y me puedan ir siguiendo también ustedes al mismo ritmo con la presentación. En lugar de imágenes, así, ya la presentación completa en PDF. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos mañana, jóvenes, y disfruten la tarde. Que les vaya bastante bien hoy. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bonito Hasta día. luego. Gracias. Bien, eso. Igual para ustedes.